Quizás nunca lo hayas dicho en voz alta, pero una parte de tu alma siempre supo que esta verdad existía, que la muerte no es un abismo, sino una puerta por la que la conciencia pasa sin perderse. Allan Kardec no lo imaginó, lo escuchó de labios de quienes ya no tenían cuerpo, espíritus que regresaron no para asustar, sino para guiar. Y lo que revelaron sobre el primer año después de la muerte fue tan impactante y esperanzador que durante mucho tiempo se consideró demasiado sagrado para ser compartido abiertamente. No hablaron de un juicio final, sino de un reencuentro con la propia verdad. No describieron un cielo abstracto, sino un despertar a una nueva vibración. Si alguna vez has sentido que la vida es más que solo este viaje, que hay recuerdos en tu corazón que no pertenecen a este tiempo, entonces este mensaje es un llamado para ti, porque hoy, el mapa del alma, que ha estado oculto, finalmente será puesto en tus manos. Quizás lo sientas en el fondo de tu ser como un eco de una canción olvidada. La muerte no es un punto final, sino una coma susurrada en la eternidad. Imagina por un momento que el último aliento no extingue la llama, simplemente la libera de la lámpara. La conciencia, esa esencia tuya que ama, que duda y que sueña, no se desvanece. ¡Ay, no! Más bien experimenta un despertar, un cambio de estado tan profundo que la mente humana apenas puede rozar su significado. Es un regreso a la verdad fundamental del alma, donde la presencia se siente sin necesidad de un cuerpo que la ancle. En ese instante sagrado, el velo se rasga y el espíritu comienza a recordar quién es en realidad, más allá del nombre y la historia que dejó atrás. Es el primer paso en un viaje de regreso a casa, un reencuentro con la esencia misma de la existencia, donde el silencio habla y la quietud lo revela todo. En esta nueva dimensión, la vibración de lo que fuimos se convierte en el único lenguaje que importa, definiendo el paisaje inicial de nuestra eternidad. Fue Allan Kardec, ese valiente cartógrafo de lo invisible, quien nos legó mapas trazados con la tinta de la experiencia espiritual. Él escuchó de aquellos que ya habían cruzado y nos reveló una verdad tan simple como profunda. El primer año, tras la muerte del cuerpo, es un umbral, un periodo de ajuste cuya naturaleza depende enteramente de la siembra realizada en vida. Para el alma que cultivó la compasión, que entendió que su propósito estaba entrelazado con el bienestar de otros, este tiempo es una escuela serena, un aprendizaje lleno de luz. Sin embargo, para aquel espíritu que vivió encerrado en el egoísmo, la transición se convierte en un laberinto, un choque brutal con la propia conciencia. ¡Qué cosa más tremenda! La realidad que se despliega no es un juicio impuesto desde fuera, sino el reflejo perfecto de la vibración interior. La verdad de nuestros actos nos teje y nos da forma en este nuevo plano, y es la propia alma la que debe navegar el mar que ella misma ha creado, ya sea de calma o de tempestad. Para el alma compasiva, aquella cuya vibración resuena con el amor y el servicio, la transición se siente como un suspiro de alivio, como soltar una carga pesada después de un largo camino. No hay sobresaltos, no hay miedo. Es un despertar suave, como cuando la luz del alba se filtra por la ventana y nos saca de un sueño confuso. Estos espíritus son recibidos en un estado de paz, una atmósfera de bienvenida que emana de su propia siembra de afecto. Es un reencuentro, no solo con seres queridos que partieron antes, sino con una parte de sí mismos que había sido olvidada, su propia luz. La muerte, para ellos, no es más que quitarse un traje pesado y sentir la libertad de moverse sin las limitaciones de la materia. Su evolución continúa de manera fluida, guiada por una sabiduría interior que siempre estuvo allí, esperando pacientemente en el silencio del corazón para finalmente manifestarse en toda su plenitud. Pero vaya lío para el espíritu que no acepta su nueva condición. Aquellos que vivían sordos al llamado de la evolución y ciegos a la verdad de su interconexión, a menudo se niegan a aceptar que la muerte ha llegado. Se encuentran en un estado de perplejidad y angustia, observando el mundo de los vivos sin poder tocarlo, sin poder hablar. Imagina el sufrimiento de gritar en un silencio absoluto, de intentar abrazar a un ser querido y atravesarlo como si fueras niebla. Esta es la pesadilla autoimpuesta, ser un espectador invisible de la vida que insisten en llamar suya. El alma, en su desesperación, queda atrapada en un bucle de frustración, reviviendo la impotencia una y otra vez. Este no es un castigo divino, sino la consecuencia natural de un apego feroz a lo que es pasajero.
una lección dura sobre la naturaleza ilusoria del control y la posesión. Este estado de encierro es uno de los mayores sufrimientos que un espíritu puede experimentar. Se convierten, de alguna manera, en fantasmas de sus propios recuerdos, anclados a lugares y personas por la fuerza de sus emociones no resueltas. Su presencia, cargada de una vibración densa, puede ser sentida por los vivos como una pesadez inexplicable, una tristeza en el ambiente. El alma atrapada no comprende que la llave de su propia prisión está en la aceptación, en el simple acto de rendirse a la verdad de su nueva realidad. Mientras persista la negación, el ciclo de dolor se perpetúa. Y en medio de este tormento, de este profundo silencio forzado, la conciencia comienza a enfrentarse a sí misma, sin distracciones, sin escapes. Es aquí, en el fondo del abismo de su propia creación, donde el propósito de esta dolorosa experiencia comienza lentamente a gestarse, una semilla de despertar que solo puede brotar del más hondo sufrimiento. En el instante mismo en que el lazo de plata se corta y el alma se desprende de su ancla de carne, una sensación primordial inunda la conciencia. ¡Qué cosa más curiosa! Para algunos es una levedad indescriptible, como si un pájaro largamente enjaulado finalmente abriera las alas en un cielo infinito. Sienten la liberación del peso no solo del cuerpo, sino de las preocupaciones, del tiempo, de la propia gravedad. Pero para otros, la experiencia es la opuesta. Un peso abrumador, una densidad que aplasta el espíritu, como si cargara consigo el peso de cada lágrima que provocó, de cada herida que no sanó. Este peso no es un castigo, ¿entiendes?, sino la vibración misma de la culpa y el remordimiento que el alma tejió a su alrededor. Es la propia conciencia, ahora desnuda y sin filtros, sintiendo la carga de sus propias creaciones. La muerte no borra nada, simplemente revela la verdadera carga que llevábamos en silencio. Justo después de este primer sentir, ocurre algo que los antiguos han llamado un juicio, pero la palabra no le hace justicia. No es un tribunal con un juez externo, no, para nada. Es un reencuentro íntimo y absoluto con la propia verdad. La conciencia del espíritu se expande y revive, en un instante eterno, cada momento de la vida que acaba de dejar. Pero no lo ve como un espectador, lo siente desde dentro de cada persona con la que interactuó. Siente la alegría que generó en el corazón de un amigo, la paz que inspiró con un gesto amable, pero también, y aquí yace el crisol de la evolución, siente el sufrimiento exacto que sus acciones o palabras causaron en otros. Es un baño de empatía pura, una revelación sin velos, donde la verdad de nuestro impacto se manifiesta. Es el momento en que el alma se mira al espejo por primera vez y comprende el verdadero propósito de sus experiencias. En los días y semanas que siguen, muchos espíritus, aún confundidos por el eco de la vida material, intentan aferrarse a sus viejas rutinas. Es una escena conmovedora y extraña. El alma del hombre de negocios que intenta sentarse en su oficina, el espíritu de la madre que busca arropar a sus hijos por la noche, o aquel que va a la cocina por un vaso de agua, solo para ver su mano atravesar el objeto. Este es un periodo de desorientación profunda, un lento despertar a una nueva serie de leyes universales. El silencio, donde antes había hambre, sed o cansancio, se convierte en un maestro persistente. Poco a poco, la conciencia empieza a asimilar que las necesidades físicas eran solo sombras de un anhelo más profundo, y que la solidez del mundo que conocía era en gran medida una ilusión sostenida por la percepción. A medida que esta comprensión se asienta, la aceptación comienza a florecer en el corazón del espíritu, y con la aceptación, maravilla, llega la ayuda. Cuando el alma deja de luchar y eleva su vibración por encima del miedo y la confusión, se vuelve visible y accesible para guías espirituales, para seres de luz que esperan pacientemente para orientarla. Es como aprender a sintonizar una radio. Al ajustar la frecuencia interior, se capta una nueva señal, una de amor y sabiduría. Pero si el espíritu se resiste, si se aferra con terquedad a lo que ya no es, se condena a sí mismo a un estado de limbo. No es un lugar, sino un estado de frustración y soledad, un círculo vicioso de anhelo y decepción que puede durar mucho tiempo, un sufrimiento autoimpuesto por la falta de rendición a la corriente de la evolución. Este limbo de la resistencia es una prueba de fuego para el alma.
es un desierto creado por la propia sed de lo material. El espíritu vaga, a menudo sin rumbo, en una niebla de sus propios deseos insatisfechos y apegos terrenales. Es una presencia anclada por cadenas invisibles, sin comprender que la libertad reside en soltar. Esta etapa es crucial para la purificación de la conciencia, un proceso que obliga al espíritu a confrontar la raíz de sus apegos. Y son precisamente estos apegos, especialmente los vicios y las pasiones que se cultivaron en la tierra, los que presentarán los desafíos más formidables en esta nueva existencia, como fantasmas de un placer que ya no puede ser saciado, llevando al alma a buscar ecos de sus viejas sensaciones de maneras que nunca habría imaginado. Ahora, presta atención, porque aquí la senda del alma se bifurca de manera aún más clara. Imagina el espíritu que en vida fue esclavo de un vicio, de una pasión terrenal que consumía su propósito. Al cruzar el umbral de la muerte, el deseo no se extingue. Al contrario, se convierte en una sed fantasma, un hambre que arde en la esencia misma de su ser, pero sin una boca para beber o un cuerpo para saciar. ¡Qué sufrimiento tan refinado y terrible! Es una tortura creada por la propia memoria, un eco incesante de un placer que ya no puede ser tocado. Este espíritu, atrapado en el ciclo de su propio anhelo, enfrenta una frustración monumental. Su conciencia entera se obsesiona con la sensación perdida, y esta fijación lo ancla a una vibración de necesidad y carencia, impidiéndole ver la luz que lo invita a la evolución. Y en esa desesperación, ¿qué hace el espíritu sediento? Busca, por pura afinidad vibratoria, la compañía de aquellos que en la tierra aún cultivan el mismo vicio. Ojo, no es un acto de maldad deliberada, sino un intento lastimero de revivir lo que perdió. Se aproxima al bebedor, al adicto, al avaro, y se envuelve en su aura intentando sorber a través de ellos un eco de la vieja sensación. El encarnado puede sentir esto como una intensificación de su propio deseo, una tristeza inexplicable o una compulsión que no parece suya. Es una simbiosis trágica, una danza sombría donde dos almas, una con cuerpo y otra sin él, se encadenan mutuamente a la misma estaca de sufrimiento, retrasando el despertar de ambas. La presencia de este espíritu no es más que un espejo de la propia batalla interna del vivo. Pero qué distinta es la senda para el alma que buscó el equilibrio. Aquel que en vida cultivó la serenidad, que buscó la verdad en el silencio y encontró su propósito en el servicio desinteresado, tiene una transición de una belleza conmovedora. Para este espíritu, el velo se levanta para revelar un paisaje de luz y armonía. Son recibidos no por un juicio, sino por un abrazo. Entidades luminosas, espíritus afines cuya vibración resuena con la suya, los acogen en planos superiores de existencia. Es un reencuentro gozoso, un regreso a un hogar que el alma siempre supo que existía. No es un premio, ¿comprendes?, sino la consecuencia natural de su estado de conciencia. Su evolución continúa sin las asperezas del apego, fluyendo como un río que por fin alcanza el mar, expandiendo su presencia en la inmensidad del todo. Luego, existe un estado muy particular, que las crónicas de Kardec y otros exploradores de lo invisible describen con asombro. Es un sueño espiritual. Esto aguarda a las almas profundamente materialistas, aquellas cuya conciencia estaba tan anclada a la certeza de que la materia era todo y la muerte el fin, que al ocurrir esta, su sistema de creencias colapsa hacia adentro. No encuentran un infierno de fuego, sino un vacío de percepción. Caen en un estado de latencia, una oscuridad y soledad profundas, como si su conciencia se apagara por no tener un marco de referencia para existir sin el cuerpo. Pueden permanecer así, en este silencio absoluto, por lo que en la tierra mediríamos como años o incluso siglos, en un letargo autoimpuesto, esperando un estímulo, una chispa que inicie su lento y confuso despertar. Sin embargo, ninguna noche es eterna. Incluso en ese sueño profundo, en esa aparente nada, el espíritu no está verdaderamente perdido. Dentro de esa conciencia dormida yace la semilla inmortal del alma, una chispa divina que nunca se extingue por completo.
Tarde o temprano, ya sea por la fuerza de las oraciones y vibraciones de amor enviadas desde la tierra, por el trabajo incansable de espíritus benefactores que nunca se rinden o por el propio impulso inherente de la vida hacia la evolución, esa semilla comienza a germinar. Un tenue rayo de luz penetra la oscuridad, una pregunta emerge del silencio, y el alma comienza el largo y arduo proceso de despertar. Es entonces cuando debe atravesar nuevos estados de percepción, enfrentando la negación y la confusión hasta poder finalmente aceptar la verdad de su propia inmortalidad. Una vez que el espíritu se enfrenta a la nueva realidad, su viaje interior atraviesa fases claras, muy parecidas a las estaciones de un alma en transición. La primera, y a menudo la más dolorosa, es la negación. ¿Qué cosa más humana? El alma, aferrada a la identidad que acaba de perder, se niega a aceptar la verdad de la muerte. Insiste en su propia inexistencia como espíritu, tratando de encajar en un mundo que ya no la percibe. Es una lucha agotadora, un intento de mantener viva una obra de teatro cuyo escenario ya ha sido desmontado. En este estado, el espíritu está envuelto en una niebla de su propia creación, sordo a los susurros de los guías y ciego a la luz que le ofrecen. El sufrimiento aquí no proviene de un castigo, sino de la resistencia feroz a soltar lo que ya se ha ido, un eco prolongado del ego que se niega a disolverse. Pero ninguna ilusión dura para siempre frente a la inmutable verdad del espíritu. Tarde o temprano, aparecen grietas en el muro de la negación. Puede ser un encuentro con otra alma que ya ha comprendido, un destello de una realidad más sutil, o el peso del silencio que finalmente se vuelve innegable. Es entonces cuando emerge la segunda estación, la comprensión. El espíritu deja de luchar y comienza a preguntar: ¿dónde estoy? ¿Qué me ha pasado? Este simple acto de buscar respuestas es un punto de inflexión, una apertura de la conciencia que cambia toda su vibración. Al abrirse, el alma se vuelve receptiva. Los guías espirituales, que siempre estuvieron cerca esperando con paciencia infinita, pueden finalmente acercarse y ser percibidos. El propósito de esta etapa es el despertar a la propia condición, el primer paso real hacia la evolución. Una vez que el espíritu busca la comprensión, es conducido suavemente, por una ley de afinidad vibratoria, hacia dimensiones que resuenan con su estado interior. No te imagines cielos o infiernos genéricos. Piensa más bien en esferas de existencia, en colonias espirituales o planos de aprendizaje, donde almas con un nivel de evolución similar se agrupan. Es un lugar de convalecencia y educación. Allí, rodeado de sus pares y bajo la tutela de espíritus más sabios y amorosos, el alma comienza a procesar su vida terrenal, a entender las leyes del universo espiritual y a sanar las heridas de su conciencia. Es un periodo de estudio y de reencuentro consigo misma, donde la verdad de su viaje comienza a revelarse, no como una imposición, sino como un descubrimiento personal e intransferible. Este es un paso fundamental antes de poder avanzar. Y así, tras el aprendizaje, llega la estación de la serenidad, la aceptación. ¿Qué paz tan profunda inunda el espíritu cuando por fin comprende y acepta el final de su jornada terrenal? No hay más lucha, no hay más preguntas angustiadas, solo hay una gratitud silenciosa por la vida que fue, por cada lección, por cada amor. La conciencia se asienta en una presencia tranquila y lúcida. Y es en este estado de paz y alta vibración que ocurren los reencuentros más esperados. El alma puede volver a ver y abrazar, en un sentido espiritual, a sus seres queridos que partieron antes y que ya han alcanzado un estado similar de paz. Es una celebración del amor que sobrevive a la muerte, una confirmación de que los lazos del corazón son eternos y que la evolución es un viaje que hacemos juntos. Ahora, es vital que comprendas esto. Durante todo este proceso, nosotros, los que quedamos en la Tierra, no somos meros espectadores. Nuestros pensamientos y sentimientos son energías que llegan directamente al espíritu en transición. Un llanto desesperado, un dolor que no se consuela, una rebeldía ante la partida. Todo esto actúa como anclas pesadas que pueden retener al alma, dificultando su desapego y su avance a través de las fases. Su sufrimiento se ve amplificado por el nuestro. Por otro lado, la oración sincera, los pensamientos de amor, los recuerdos serenos y las vibraciones de paz actúan como faros de luz. Son un bálsamo para el alma, una fuerza suave que la impulsa hacia adelante, dándole el coraje para soltar y seguir su camino. Nuestra paz es, en gran medida,
la llave de su libertad. Y una vez que esa libertad es alcanzada, un nuevo y misterioso proceso comienza, el del velo que cae sobre la memoria, preparando al alma para su elección final. A medida que el alma se aclimata a su nueva realidad, un fenómeno tan sutil como profundo comienza a tener lugar. Las memorias de la vida terrenal, que al principio eran tan nítidas y vívidas como un paisaje bajo el sol del mediodía, empiezan a suavizarse. Ojo, no es un borrado, no es una pérdida, es una transformación. Es como si los contornos afilados del dolor y la alegría mundana se difuminaran, dando paso a una comprensión más profunda de su esencia. Este velo del olvido que desciende gradualmente no es un castigo, sino una bendición, una liberación necesaria. Para que el espíritu pueda abrazar la inmensidad de lo que realmente es, no puede permanecer anclado a la intensidad de una sola existencia. La conciencia debe soltar el pequeño retrato para poder contemplar el mural completo de su existencia. Y aquí sucede la magia, el gran reencuentro. Al desapegarse de la materia y de la memoria de una sola vida, el espíritu se reconecta con un océano de recuerdos que yacían dormidos, sus vidas pasadas. ¡Qué despertar tan extraordinario! La conciencia se expande de una manera que la mente humana no puede concebir. El alma empieza a ver el hilo dorado que conecta sus múltiples existencias, las lecciones recurrentes, el propósito que ha estado tejiendo a través de los siglos. Se reconoce a sí misma no como el individuo que acaba de morir, sino como un ser eterno en un largo viaje de evolución. La verdad de quién es se revela en su totalidad, y entiende que cada vida fue una perla, y ahora, por fin, puede ver el collar completo que adorna su espíritu inmortal. Es precisamente por esta transición que la comunicación mediúmnica, como bien documentó Kardec, es mucho más fluida durante este primer año. El espíritu aún está, por así decirlo, en la órbita de la Tierra. Su vibración, su lenguaje, sus patrones de pensamiento y sus afectos todavía están sintonizados con el mundo que acaba de dejar. La memoria fresca actúa como un puente. Sin embargo, a medida que el velo del olvido desciende y su conciencia se expande hacia memorias más antiguas y universales, su frecuencia cambia. Se aleja del dial terrestre, moviéndose hacia nuevas esferas de presencia. Por eso el contacto se vuelve más difícil, no por falta de amor, sino por una creciente diferencia vibracional. Ese primer año es una ventana, una despedida gradual antes de que el alma continúe su viaje hacia adentro y hacia arriba. Al final de este ciclo de adaptación, de recuerdo y de olvido, el espíritu se encuentra en una encrucijada fundamental, una elección que define su futuro inmediato. No es una decisión tomada a la ligera, sino el resultado natural de su vibración, de su nivel de desapego y de su anhelo de evolución. Ante él se despliegan varios caminos. 1. Conduce hacia arriba, hacia dimensiones superiores de luz, aprendizaje y servicio. Un camino para aquellos cuya alma está lista para continuar su ascenso. Otro camino es simplemente permanecer donde está, en una especie de limbo pacífico pero estancado. Una opción para aquellos que aún sienten miedo de lo desconocido o que no han cultivado el deseo de progresar. Y existe una tercera vía, la de un rápido retorno. Algunas almas, al revisar su existencia y comprender las lecciones que no aprendieron o los lazos kármicos que dejaron sin resolver, pueden pedir la oportunidad de una nueva reencarnación sin demora. Eligen voluntariamente sumergirse de nuevo en las densas aguas de la materia para acelerar su propio aprendizaje. Ninguna de estas elecciones es mejor o peor. Cada una es un reflejo perfecto del estado actual de la conciencia del espíritu. La muerte, entonces, se revela no como un fin, sino como el sagrado umbral donde el alma, en plena posesión de su verdad, elige el próximo capítulo de su interminable historia de evolución. Este viaje a través del primer año del alma no termina aquí, simplemente comienza dentro de ti. Ahora que el velo se ha levantado por un momento, la verdadera pregunta no es ¿qué nos espera?, sino ¿qué parte de tu propia verdad eterna ha comenzado a despertar hoy? Si esto tocó alguna parte de ti, deja un comentario. A veces lo que compartimos también despierta a otros. Suscríbete si sientes que aquí tu alma ha encontrado una palabra que ya conocía. Y cuando sientas el llamado a dar el siguiente paso, te estaremos esperando en nuestro próximo video, donde juntos exploraremos el poder de los lazos de amor que ni la muerte se atreve a romper.